metáfora que yo usé en algún momento, que creo que será muy poco bien acogida en el medio psicoanalítico. Inclusive saber sobre la causa que ha llevado a que esa decisión no se tome. ¿Cuál es mi diagnóstico? También, bueno, el Hoy tema de los está diagnósticos. enfocado en diagnósticos. No se podría entonces pensar en que hay una buena manera de determinar un análisis. ¿Dónde dice eso Freud? No tengo ni idea, pero lo dijo un psicoanalista. Psicoanálisis para no todos. Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo del podcast Psicoanálisis para no todos. En este caso vamos a estar de nuevo conversando mi amigo y colega David Tamayo y quien les habla, Juan David López. Venimos trabajando desde el capítulo pasado sobre los efectos de un análisis. Nos estuvo acompañando Paula Martínez y hoy queríamos plantearnos una suerte de pregunta muy general, que sería a todas estas: ¿qué es el psicoanálisis? Creo que hemos venido hablando de temas que son quizás muy complejos, de conceptos que ya implican todo un desarrollo de obras magnas como son las de Freud y de Lacan, y queríamos tener este capítulo para poder hablar un poco de las generalidades del psicoanálisis, de lo que implica, por ejemplo, el encuentro de una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia con el psicoanálisis, con ese dispositivo en particular, las preguntas que ahí se suscitan, como por ejemplo, ¿qué diferencia el psicoanálisis de la psicología? ¿O qué diferencia el psicoanálisis lacaniano de otros tipos de psicoanálisis? Y por eso queríamos tener hoy este espacio de conversación como para poner una pausa, siento yo, como en los temas tan complejos que hemos venido trabajando, para trabajar otro tema muy complejo, que es la definición de lo que sería el psicoanálisis, pero en cierta medida un poco más amplio. Entonces, pues David, empecemos por algo que yo creo que también ha estado en nuestras conversaciones previas, de una dificultad que implica para quienes nos dedicamos a ser psicoanalistas, en el momento en el que aparece alguien que no tiene absolutamente nada que ver con este campo y nos vemos, digamos, como en un contexto complejo de hacernos una pregunta. Yo entiendo que a vos también esa pregunta te acompaña en algunos momentos, o te acompañó, no sé, pero uno explica qué es un psicoanálisis en esa primera cita. Si el paciente de algún modo no tiene ese interrogante, uno hace una suerte de encuadre de lo que va a ser el proceso, cómo se inserta, por ejemplo, en la conversación en esa primera cita con la regla fundamental del psicoanálisis, que es diga todo lo que se le ocurre, y se trata de promover la asociación libre. Es decir, me gustaría que nos empezaras contando cómo es esa experiencia de una primera cita con una persona que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Pues que ahí sí yo creo que entra un montón el caso por caso, porque vos muy benévolo dijiste pues, que con la psicología, la diferencia, pero a uno le llega a veces gente que dice yo consumí hongos, consumí yagé, hice constelaciones familiares, hipnosis, regresiones, y el psicoanálisis por su esencia, por los temas de los que se habla, pues como la gente empieza a hablar de la familia y se da cuenta, ¿sabes?, de cosas de la mamá, del papá, de la abuela, asocia el psicoanálisis con ese tipo de prácticas, ¿cierto? Cuando no están ahí, no saben las conceptualizaciones teóricas, a veces se acerca ahí. Entonces puede llegar a ese tipo de preguntas. Como a quien no le importa, y le escriben a uno o lo llaman o llegan y le dicen, pues ahí me dijeron que viniera a hablar con usted, porque yo estoy muy mal y yo vine a hablar con usted, ¿cierto? Pero creo que es una pregunta muy común. Pues no sé, vos acá que acompañás a otros psicólogos, psicoanalistas, uno se encuentra eso en la práctica. Yo que he tenido grupos de estudio,
cuando uno va a hablar con gente que apenas está arrancando, la pregunta es esa, bueno, ¿qué hacemos a la hora de un encuadre? ¿Qué tanto te voy a contar? ¿Qué tanto tengo que explicar? Creo que para arrancar uno podría ver qué se ha dicho sobre eso. Freud creo que explicaba muchas cosas. Pues Freud era muy de, entonces me va a decir todo lo que usted piense. En estos días escuché una referencia que me pareció muy interesante, que Freud ponía un ejemplo que fuera como montarse a un tren, ¿cierto? Y que la conciencia fuera como un tren que se va moviendo y que usted ve cambiar los paisajes, ve que hay unas montañas, ve que de pronto hay un río y que eso pasa a pesar suyo. Y que Freud decía, haga de cuenta que usted es un tren que van apareciendo por su ventana distintas imágenes y dígamelas, ¿cierto? Enúnciemelas. ¿Dónde dice eso Freud? No tengo ni idea, pero lo dijo un psicoanalista. En estos días lo escuché y le creo que lo haya dicho Freud. Porque eso es muy difícil de explicar. Pues en qué consiste la asociación libre, más que difícil de explicar, es difícil de que lo hagan, ¿cierto? Y de que se haga. Creo que hay una cuestión, entonces, para que arranquemos, y es, a veces la gente pregunta muy puntualmente por la diferencia con la psicología. O dice, bueno, yo vengo por este malestar, pero dígame cuántas citas voy a tener, esto cuánto va a durar, o llevan 3 o 4 citas o 5 y dicen, pues yo vengo y hablo de un tema y a la siguiente cita hablo de otro tema que no tiene nada que ver y esto sí es así, pues sí soy un buen paciente. Sí. Y ahí me acordaste ahora que estamos hablando antes de comenzar de una metáfora que yo usé en algún momento que creo que será muy poco bien acogida en el medio psicoanalítico, porque es coloquial, digámoslo, pero que me parece útil para introducir a alguien en lo que es el psicoanálisis, ¿cierto? Y en su diferencia con la medicina, por ejemplo, con la psicología. Y es justamente plantear la psicología como un paradigma médico. No vas a entrar en síntomas, en malestar y los voy a quitar. Uno que va al médico básicamente a que ya algo no está funcionando de manera muy localizada y lo quiero remover, ¿cierto? Y el psicólogo se va a ocupar de remover eso. Pero a veces uno puede tener otros malestares también, sentirse mal, también tener algo que no está funcionando en el cuerpo y la única vía no es ir al médico. Entonces el ejemplo que yo pongo en contraste con ese modelo médico de la psicología es algo muy trivial, es ir a un gimnasio. Alguien va a un gimnasio, no sirve ir al gimnasio una vez hoy y otra vez dentro de un mes y otra vez dentro de 6 meses, no, que el gimnasio es una práctica que se hace con cierta constancia, que para que tenga, voy a decirlo así porque es parte del ejemplo, pero eso es, pues se relativiza, para que tenga efectos o para que tenga resultados requiere una práctica continua. Y muchas veces el gimnasio lo que va a hacer es cuando vos estás ejercitando, empiezan a pasar cosas. Quizás fuiste porque querías bajar de peso, pero te estás sintiendo con más energía, te estás sintiendo mejor físicamente, estás sintiendo que cosas que antes no puedes hacer ya las puedes hacer y no es tan calculable, y por eso es que yo utilizo esta metáfora, no es tan calculable lo que ocurre como efectos de un proceso de ocuparse del propio cuerpo en un gimnasio con respecto a lo que es la medicina, que se supone que es más medible, que se trata de unos efectos muy precisos que si no están obteniendo en cierto tiempo tenemos que cambiar el tratamiento. No, ¿cierto? Entonces, eso me sirve para introducir esas coordenadas del psicoanálisis. No estamos hablando de un tiempo determinado de entrada. ¿Quién va a poner el tiempo? Lo pone también usted, ¿cierto? Hay gente que viene, y se lo digo así de claro, cuando la pregunta es insistente, gente que viene por un problema, lo resuelve y se va. Como hay gente que viene, resuelve su problema, se abren nuevas preguntas, se abre un nuevo campo de indagación o entra en transferencia y empieza a ser parte de su vida el querer llevar los problemas al análisis. Mucha gente dice, estuve pensando toda la semana que me pasó esto y tenía que venir a hablarlo acá. Y entonces empiezan a encontrar con estas cuestiones particulares. Eso es algo de lo que uno creo que puede introducir para marcar la diferencia. No sé vos cómo lo haces, cómo lo has pensado, porque es un tema que a los dos nos ha involucrado y que creo que a todo el que haga psicoanálisis lo toca.
Sí, a mí me parece que es todo un asunto porque yo creo que ahí podemos enlazar mucho de lo que hemos hablado en otros capítulos, de cómo la forma en la que uno entiende qué es el psicoanálisis, sus objetivos, de alguna manera, las expectativas que se pueden trazar con un análisis, dependerá mucho de cuáles sean esas intervenciones, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, las formas en las que planteemos una relación con los conceptos tendrán una relación también con la praxis, con la técnica, con las interpretaciones, con aquello a lo que le daremos un mayor campo en el espacio de la consulta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vos lo que decías, pues me parece muy pertinente, pues porque yo creo que esas preguntas pueden ser similares, más no idénticas, en el sentido de que puede ser que a uno le haga pregunta es la duración de la cita. A mucha gente le hace pregunta. ¿Cierto? A otros le hará pregunta la duración del proceso, a otros le hará pregunta, por ejemplo, la metodología. Pasa mucho, sobre todo en quienes han tenido experiencias con psicología, que después de la primera cita es, bueno, ¿y cuál es la tarea? ¿Cierto? ¿O cuál es mi diagnóstico? También, bueno, el tema de los diagnósticos. Enfocar los diagnósticos. Sí, yo creo que ese tiene que ser un capítulo aparte del asunto de los diagnósticos. Pero sí, está como toda esta concepción que de algún modo, por lo menos en lo que he ido pudiendo construir, pues como acerca de mi estilo, no está pues como muy cercano al silencio y a no decir absolutamente nada de eso. De hecho, pues me parece que es importante que la persona tenga unas mínimas coordenadas y que esas coordenadas también le permitan tomar una decisión clara. Pues si usted lo que viene es a buscar quien le dé consejos y quien le direccione las elecciones que supuestamente debe hacer por las situaciones que está pasando, pues este no es el espacio, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde te decía que se enlaza con lo que hemos hablado, porque parte de lo que yo intento transmitir es que no se trata tanto como en este caso de saber qué decisión tomar, sino inclusive saber sobre la causa que ha llevado a que esa decisión no se tome, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en las generalidades que se podrían compartir, yo creo que está el que al psicoanálisis, el psicoanálisis no es una terapia o un método terapéutico que se enfoque en un asunto cosmético, sino que es ortopédico en el sentido de que va a la fisura, de que va a la causa, de que no se conforma justamente con que el paciente camine, ¿cierto? O ande después de que algo más bien no se rompió, sino que fue evidente la fractura, ¿cierto? Porque fracturados pues estamos todos, según el psicoanálisis. Es decir, siempre hay algo que falla, que no está bien soldado en ese punto, pero que ciertamente a lo que se dirige es a las causas del síntoma, no a tratar de resolverlo porque sí, sino a partir de ahí crear las condiciones para que emerja un saber y se consolide en la conciencia. Qué pena la intensidad, van 4 capítulos con este mismo punto, pero yo creo que era importante decirlo porque realmente así es como lo entiendo yo, ¿cierto? Como esto que vos decías, finalmente no es que el paciente ahora, digamos, haya bajado de peso, no, pues yo creo que lo bacano de esta analogía que traes es que el paciente pueda, en cierto sentido, también llegar a cuestionar el por qué quería rebajar de peso cuando se metió a ese gimnasio, ¿cierto? Como
de dónde vienen esas ideas de ese cuerpo, qué relación tiene con el cuerpo, con su imagen. Y yo creo que es desde ahí, desde donde también recuerdo mucho esta frase que Lacan le decía a sus pacientes, como que le decía: usted hable, que será maravilloso todo lo que ocurra aquí en adelante, ¿cierto? Y en ese sentido pienso que también algo muy difícil de transmitir es que esto no es protocolizable, es decir, esto no se puede llegar y decir en tal sesión va a pasar esto, este es el foco del tratamiento, a las tantas sesiones entonces ya habremos logrado estos objetivos. No, porque finalmente un análisis va con el tiempo del paciente y eso implica que no sabemos ni de su término, ni de las características, ni del contenido de lo que se va a ir hablando. Ahora, ¿qué encuentra, por ejemplo, Freud? Pues que cuando se apuntan a las causas, hay unas causas que se repiten, por lo menos en los casos de neurosis, ¿cierto? Pero entonces ahí yo quisiera que pudiéramos pasar como a una pregunta que es compleja, como las que nos lanzamos acá a responder. Si vos tuvieras que definir el psicoanálisis, ¿cómo lo definirías en este momento? Como siempre, en psicoanálisis uno suele arrancar por qué lados no, ¿cierto? Sí. Y hay una cosa que pasa en nuestras conversaciones que la gracia es que no las planeamos nunca. Eso es improviso. Sí, esto tiene mucho de improvisación y que van apareciendo cosas que me parece que es importante pulir, porque vamos a ver, en psicoanálisis hay un montón de cosas que sí, pero no. Entonces, algo de lo que vos traías y que me parece que nos puede acercar un poco a la definición del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis ortopédico se ocupa de síntomas, ¿cierto? Se ocupa de ciertas cuestiones que van más allá de lo cosmético, pero es un ortopédico sin modelo correcto. Porque es que lo difícil de la ortopedia es que entonces hay una manera correcta de caminar, de postura, y que creo que lo más potente para mí del psicoanálisis, una palabra que no me gusta mucho, pero que creo que tiene que ver, que es lo subversivo del psicoanálisis, es finalmente que es un espacio en el que vos vas a hablar y te van a decir, diga lo que sea, que no se le va a juzgar. Y que a la gente le cuesta, ¿cierto? Parte de la dificultad para empezar a hablar es: me siento muy mal diciendo esto, siento que estoy hablando mal de mi mamá, siento que estoy hablando mal de mi papá, siento que yo no debería pensar esto sobre X persona, porque aparece la culpa, porque aparece la vergüenza, porque aparece todo lo que a la persona se le ha transmitido de ortopedia social como un dique que no le permite expresarse, que no le permite decir lo que en ella habita. Entonces, sí es cierto que en el psicoanálisis se corrigen cosas, pero se corrigen sin una medida de referencia. Sí, y creo que ahí hay que hacer un inciso. Además, que es así, me parece la real subversión del psicoanálisis. Y es que esa fisura finalmente no se suelda. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, no estamos apuntando a que usted va a quedar bien. No. Contento. Eso me parece que era muy importante enunciarlo, porque ahí es donde vamos a ver una gran ruptura del discurso del psicoanálisis con lo que tiene que ver con las otras tendencias actuales de muchas terapéuticas. Hace poco me enteré de una que se llama barras de Access, pues, y cuando las personas pues lo transmiten, es como: vamos a tocar unos puntos en tu cabeza para corregir pensamientos, para corregir emociones. Es decir, finalmente hay, digamos, toda una tendencia como a anular o a evadir o a maquillar, a corregir. Sí, corregir la palabra. Sí. Pero que el psicoanálisis, de algún modo, pues seguramente acá seguiremos hablando mucho, pero en algún momento llegaremos a un capítulo que sea de el fin de análisis. Pero yo creo que podemos anticipar eso. Finalmente, también retomando las palabras que Pauli nos trajo el capítulo pasado, no se trata tanto de poder hacer posible lo imposible, sino de hacer una relación distinta con lo imposible.
es decir, con esa fisura, con eso que no se va a soldar nunca, aunque un análisis permita andar, porque sin duda también creo que un análisis es una apuesta entre todo por la vida, ¿cierto? Por lo que se puede hacer con las condiciones a veces muy complejas de la existencia. Pero me parecía muy importante decir eso, como que ahí hay una gran diferencia. El psicoanálisis no es cándido en ese sentido, ¿cierto? Sino que está advertido de lo imposible y no se arredra ante lo imposible. Ni se guía por valores de compasión, de caridad, de preocuparme por el bienestar del otro, que no quiere que a mí el otro no me importe, ¿cierto? Que creo que a veces eso se confunde. El hecho de que yo no pueda estar parado en la posición de tengo que estar preocupado por tu dolor y tengo que ocuparme de él, pues digo yo como analista, no quiere que a mí no me importe lo que pase con la persona, ¿cierto? Creo que de hecho la transferencia, que creo que hay que hablar de ella en extenso en algún momento, finalmente implica algo del lado del analista, estamos estableciendo un compromiso. Hay una lectura que hice esta semana de una mujer que atendió Lacan, de una mística del siglo XX, y digamos que la mística es muy emparentada con la locura y con muchos sufrimientos psíquicos, y hay un punto donde esta mujer, digamos que las místicas son discursos que emergen muy del lado de los religiosos. Ella ya había ido donde psiquiatras, donde psicoanalistas. Lacan le hace una intervención que no queda del todo clara cuál es, pero es sobre la obediencia, y ella le dice que no quiere continuar el tratamiento. Y Lacan le escribe una carta. Y en la carta le dice, usted no me entendió, yo lo que quiero que trabajemos y encontremos juntos es por qué para usted la obediencia a Dios ha sido algo que le hace sufrir. No se trata de que usted se tenga que desapegar de esa obediencia, sino que pueda satisfacerla con toda libertad. Es una cosa muy paradójica, que usted pueda satisfacer su obediencia con toda libertad, pero que lo que él le está diciendo es, venga que nos vamos a ocupar y yo voy a estar con usted. De hecho, se lo repite en varias ocasiones a lo largo del tratamiento, es, confíe en mí, yo soy su guía en esto, vamos a ver, que son palabras a veces complicadas, hasta que un punto uno puede prometer, pero que uno sí le debe transmitir al otro, yo lo acompaño. Entonces, vamos a entrar a lugares que pueden ser difíciles, que es un temor que empieza a surgir. El horror al saber. El horror a eso que aparece. Entonces, yo no sé, todavía será un saber, pero por lo menos debería echar una ojeada a permitirse que algo se abra. En eso ya alguien me lo decía así de literal. Y donde yo me acuerde acá de cosas que yo no quiero conocer. Es que yo estoy sintiendo que estoy viniendo acá y me empiezo a acordar de cosas y empiezo a pensar en mi infancia y van saliendo cosas que durante la semana me pueden resultar angustiosas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues eso, la persona me lo preguntaba, ¿eso de verdad sirve para algo? Yo lo que le dije en ese momento fue, eso transforma cosas. Puede ser doloroso, puede ser benéfico, no le puedo decir en su caso qué va a ocurrir, pero eso va a transformar cosas. Y es una apuesta que cada quien hace por su deseo. Si usted quiere saber, yo la voy a acompañar. Y sepa que de lo que se trata, además que la persona mencionaba algo de que había tenido experiencias con hongos, con yagé, con otras cosas, y decía que eso a veces le resultaba muy angustioso. Y yo le decía algo, y es, la diferencia en el psicoanálisis es que vamos a ir paso a paso, es en sus tiempos, es en lo que usted vaya pudiendo construir, que le haga aceptable eso, que puede ser muy inaceptable, pero que le permita a usted de alguna manera incorporarlo. Porque creo que un principio del psicoanálisis tampoco, nadie puede saber nada para lo que no está preparado. Y ahí a veces aparecen prácticas muy violentas. Aparece una imagen, la persona no tiene cómo integrarla, y gente que queda en la locura, ¿cierto? Pero creo que parte del psicoanálisis es el respeto por los tiempos, por las maneras, por las palabras.
y en el marco de un vínculo transferencial que permite una manera particular de hablar. Sí, esa parte me parece esencial. Yo siempre he pensado que el psicoanálisis es un dispositivo privilegiado. Es decir, cuando uno lee novelas históricas o novelas pues, que fueron escritas o inclusive biografías, me estoy leyendo es como que, no sé, es raro. Es como una compilación de biografías, se llama Magníficos Rebeldes, de Andrea Wolf, y son referencias, digamos, como a las vidas de Goethe, de Schiller, de otra cantidad de personas que se me olvidaron. De grandes rebeldes, de grandes rebeldes. De magníficos rebeldes. Bueno, pero hablaban acerca como del sufrimiento que implicaba muchas veces la existencia de estas personas por quizás los mismos factores que siempre incidirán en algún punto, pues como en la vida humana, factores económicos, de enfermedad, de duelos, y pasaba que ahí, por ejemplo, yo pensaba, mientras leía eso, yo, uy, qué teso, pues como el hecho de que no existiera todavía un dispositivo social que permitiera alojar el sufrimiento o el dolor de existir. Porque sabemos que, digamos, en cuanto a dispositivos sociales, tenemos el confesionario, ¿cierto? La confesión que es muy propia del cristianismo. Tenemos los estrados, que son, digamos, estoy refiriéndome como a los lugares donde un sujeto puede dar su versión, donde puede dar su historia, y lo que vemos es que estaban muy limitados. Yo creo que lo que el psicoanálisis, lo que Freud inaugura realmente es un dispositivo de habla y de escucha, pero sobre todo de escucha, porque creo que ese tipo de escucha no existía antes en la humanidad. Es decir, una escucha que implicara la limitación de los juicios, más bien la intención del descubrimiento de esa verdad que configura un síntoma y digamos, la disposición también para poder alojar lo que se descubre sin censurarlo, sin intentar acomodarlo a la figura de un pecado, sino más bien a un pecado o a un delito, sino más bien a poder pensarlo en la vía de un síntoma que expresa algo que el sujeto no ha podido articular en su palabra, y que parte del trabajo es que en el análisis lo articule en la palabra para que ya no sea el cuerpo quien tenga que decirlo. Pero en ese sentido pensaba que es un dispositivo inédito y privilegiado. Y digo aún más privilegiado porque en este contexto lo que vemos es que la gente no soporta el silencio y no soporta el sinsentido inicial que puede llegar a tener, bueno, inicial y final, que tiene todo síntoma, pero que por lo general la tendencia es a saturar la historia del sujeto, ¿cierto? Con diagnósticos, con explicaciones, con interpretaciones que olvidan la singularidad de cada quien. Y ese es el punto que yo creo que permite entender esa parte del psicoanálisis como un dispositivo que genera un nuevo método terapéutico. Y que da una apertura a un placer que siempre ha existido, pero que lo canaliza de otra manera, es el placer de hablar, ¿cierto? Creo que la gente siempre se encuentra para hablar, y eso ha sido una cosa de la noche de los tiempos, que el encuentro alrededor de la palabra es muy importante, pero es una palabra estandarizada, es una palabra moderada, es una palabra donde todo el tiempo vos estás en la referencia de qué quiere el otro escuchar, qué está bien decir, y eso de algún modo modula lo que se puede mencionar o lo que no.
Y cuando el psicoanálisis va a decir eso que vos decías ahora, que mencionaba Lacan, es hable, diga lo que sea, que será maravilloso, en última se vuelve una cosa y es incluso permítase decir tonterías. En el sentido de, se me ocurrió esto y yo no sé por qué se me ocurrió, por qué en este momento. Sí, hay una cosita, eso es algo que por lo menos de mi parte ha sido interesante cuando lo he planteado en algunos inicios de tratamiento, como plantear como en la calle a uno le dicen mucho piense antes de hablar, en la casa a uno le dicen mucho piense antes de hablar, aquí es todo lo contrario, hable antes de pensar. ¿Cierto? No piense. Que entre menos piense y más hable, más facilidad va a haber para llegar justamente a las causas. Sí, y a ese placer. Es que Lacan en algún punto lo menciona, ¿cierto? Y él se hace la pregunta de, bueno, la gente está encontrando con lo que es horrible, ¿cierto? Decimos que esto está reprimido porque es una cosa incómoda, inconciliable con la conciencia. Si eso es así, la gente ¿por qué vuelve? Y él dice, porque están locos de placer. O sea, porque usted le está ofreciendo una satisfacción diferente, y creo que eso es un punto a tener en cuenta en el psicoanálisis. Hay otra satisfacción ahí, la satisfacción de hablar, de no voy a ir a ponerlo en acto, sino ese asunto que uno se encuentra a veces cuando va a comenzar una consulta, y es que la persona diga, estuve pensando toda la semana en que quería traer esto acá. Me pasó esto, quería venir a pasarlo por este sitio, y que él se sorprende a sí mismo en lo que va encontrando como asociación, como ocurrencia, que no está premeditado, ¿cierto? Nos pasamos todo el tiempo tratando de planear cosas, tratando de planear la vida, de qué le voy a decir a mi pareja cuando me la encuentre, porque me dijo que teníamos que hablar, que él me va a decir mi jefe, todo el tiempo planeamos los discursos, y el psicoanálisis cada vez uno le dice, no piense, ¿cierto? Yo se lo digo todo el tiempo a las personas, cuando digo, es que hoy no sé qué decir, digo, mejor. Sí. ¿Qué está pensando? Eso que se le ocurrió. Es que estoy pensando en ese cuadro. Dígame, ¿qué le ocurre con el cuadro? Y salen cosas muy potentes, palabras que la persona no estaba esperando ver surgir de sí misma, y creo que ahí radica gran parte del potencial del psicoanálisis, que es difícil que la persona logre apostar por decir lo que sea. Hay otra parte donde Lacan dice, no se trata ni siquiera de que lo digan todo, es diga cualquier cosa, que es diferente a decirlo todo, porque el todo implica, digamos, una ambición de totalidad, y acá es cualquier cosa, es esto ya fue, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? No sabemos, sigue hablando. Entonces creo que gran parte de lo que libera el psicoanálisis también es esa relación imaginaria de obligaciones con el otro, porque además lo pone en acto. Ya estás conociendo un espacio donde vos podés decir lo que te dé la gana, y un efecto de eso es que la palabra se va soltando en muchos otros espacios, y se van quitando inhibiciones porque se puede hablar, se puede decir. Sí, esa es, digamos, una de las tres vertientes que Freud utiliza, digamos, para explicar qué es el psicoanálisis. Yo creo que es importante mencionar las otras dos. Las otras dos, dice él, que es, digamos, ya dimos la primera, diría, en resumen, un método terapéutico, y la segunda sería, digamos, todo el edificio o el corpus teórico que se podría construir a partir de la experiencia de lo que emerge de ese método terapéutico, ¿cierto? Que yo no sé si te has puesto a pensar esto. Yo a veces digo, muy impresionante todo lo que Freud pudo empezar a construir teóricamente, según lo que escuchaba que se repetía como mecanismos en las distintas experiencias de los pacientes que atendía, ¿cierto? Es decir, porque finalmente el psicoanálisis no es una filosofía, no es una especulación, digamos, que construye sus conceptos teóricos a partir de una praxis, pero es fundamentalmente una praxis. Yo creo que eso también me parece muy importante.
Pero una vez construidos esos conceptos, hay también el paso, digamos, a que esos conceptos pueden ser aplicados como formas de investigación de otros fenómenos que no necesariamente están asociados a la clínica. Esto es un campo, pues lo sabemos, de mucho debate, porque finalmente hay quienes han llevado, digamos, el psicoanálisis y sus conceptos hacia una filosofía, olvidando que se trata inicial y puramente de una praxis. Es decir, si al psicoanálisis le quitan la experiencia de su praxis, deja de ser psicoanálisis. Pues no sé si estamos de acuerdo pues en eso. Y una praxis que requiere lo que decíamos ahora, que no puede ser su objetivo ortopédico, no puede ser su objetivo la cura, porque muchas de las prácticas que se van desprendiendo del psicoanálisis son esas que ponen el acento en curar, que se olvidan de que es un método de investigación y que es una conceptualización a partir de ese método de investigación, y que entonces cuando se impone el afán de curar, entonces lo que se trata es de recortar tiempos. Queremos aliviar, entonces vamos a aliviarte rápidamente, y en ese rápidamente lo que va a aparecer es, entonces no estoy respetando la forma de la persona, que implica unas sutilezas, que implica unos respeto por el tiempo, por las maneras, por lo que esa persona encuentra de goce, más allá de lo que yo pueda estar como terapeuta de acuerdo o no, así eso le implique sufrimiento, y que entonces es mi manera, te voy a enseñar cómo tomarla porque me ha funcionado, que es lo que uno encuentra en muchos procesos de otros cortes, y es parezcase a esto, ¿cierto? Esto es el ideal, esto se debe hacer así, hay que comportarse de esta manera, sé asertivo, porque la asertividad es la manera ideal de hablar con el otro, busca los tiempos, busca las palabras adecuadas, y se vuelve toda una cuestión de las buenas maneras. Y creo que el psicoanálisis, para poder ser psicoanálisis por encima de todo, requiere estar al margen de las buenas maneras. Y dejamos así por hoy. Sí, yo creo que podemos ahí, pues es una introducción para hablar de algo que es muy amplio, pero que creo que es importante desmitificar, porque además poquito se habla de la clínica así en estos términos, y que implica muchas preguntas para la gente que comienza a practicar y para la gente que comienza a analizarse. Sí, y frente a eso último que decías, yo creo que es que lo complejo es saber que no hay un estándar, ¿cierto? Y que cada quien tendrá que hacer su propio camino, y en ese sentido, como tal, no podremos pensar que haya una forma de psicoanalizar o una forma de concebir un psicoanálisis, en el sentido de que eso es algo que se construye es en la transferencia con ese sujeto en su singularidad, ¿cierto? Me parece que es complejo porque de todos modos ahí, y lo dejamos para hablar en otro capítulo, que en algún momento Juan Manuel Uribe nos comentaba acerca de eso, que yo la verdad no sé si es una referencia pues a Lacan, pero directa pues como literal, pero que él planteaba eso como una ciencia de lo singular, que en cierta medida es como un oxímoron, por decirlo así, porque la ciencia tiende a ser universal, el psicoanálisis no tiende a la universalidad, pero sí procura configurar ciertos conceptos sin perder en ese esfuerzo la singularidad de cada quien. Por eso la ciencia de lo singular, y por eso no se podría entonces pensar en que hay una buena manera de determinar un análisis o una buena manera de hacer un análisis, porque finalmente cada quien lo construirá. Bien, bueno, listo. Bueno, ahí por hoy. Sí. Bueno, les agradecemos si llegaron hasta aquí en este podcast. Estaremos entonces hablando de otros temas con otros invitados en otras ocasiones. Recuerden que pueden seguir el podcast desde Spotify mismo,
Ahí hay una cajita de preguntas por si quieren responder, pues como de qué temas les gustaría que habláramos, y que también tenemos un correo que es psicoanalisisparanotodos@gmail.com por si quieren comentarnos un poco de hasta el momento cómo les ha parecido, qué preguntas les ha suscitado y también qué los ha llevado a pensar lo que hemos venido hablando en este espacio. Entonces, que les vaya muy bien. Hasta luego.